cara por sus comunidades, a aquellas que han dado la cara por los pueblos, por las naciones, acá en Guatemala. Es por eso que ahora le vamos a brindar el espacio a un compañero maya quiché. Él es militante, es combatiente de larga trayectoria, aportó a los inicios del Comité de Unidad Campesina CUC, ha entregado su vida a la resistencia, se ha caracterizado por su entrega a la misma, por su solidaridad y cariño al prójimo, por su ejemplo, ha tocado las vidas de miles de personas. Démosle un caluroso aplauso a don Emeterio, quien estará aportando a honrar la vida de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la defensa del agua. Un fuerte aplauso para don Emeterio Toj, quien nos va a acompañar para brindarle esa honra a las mujeres caídos, a los hombres caídos, a las mujeres caídas que han luchado y que muchas veces dejamos atrás. Hoy que estamos aquí, que estamos vivos, que estamos vivas, que estamos defendiendo nuestro territorio, es momento de decirles gracias por toda esa lucha que cada una y cada uno de ellos ha aportado. Don Emeterio. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les invito a que nos acerquemos un poco porque estamos bastante dispersos. Porque como va a ser un homenaje, entonces pongámonos un poco más juntos, por favor. Con toisías, para que no nos cansemos. Bueno, muchas gracias por quienes aceptaron esta invitación de acercarnos un poquito más unos a otros. Maltiosh, Ishokib, Achihab, Aboma Litom, Aklab, si nutatbishik chewunkisi nimnak Maltiosh, tikir qawina kay petlaknakh. Maltiosh, hikiyar ki tiempo che wehon tzich, wehon naoh, che wehon loklakh ich, sanim. Gracias una, dos, tres veces a la vida por permitirnos convivir estos momentos trascendentales. Gracias también a la Hawimosh, energía del agua, por permitirnos la vida a través del agua, como tantas veces ya se dijo en este día. Agradezco infinitamente a las y a los organizadores de esta cumbre plurinacional para la libertad del agua, por el alto honor de darme la palabra para reconocer los méritos de luchadoras y luchadores en defensa de la vida. Hermanos y hermanas,
permítanme, por favor, unos minutos para recordar que la humanidad tiene un enemigo a muerte que ha llevado guerras por el mundo, destruyendo naciones, destruyendo ciudades, que tiene por el mundo 600 bases militares para sojuzgar y someter a los pueblos. Como sabemos, actualmente hay pueblos que luchan por las transformaciones económicas, políticas y sociales, pero que ese enemigo de la humanidad los ataca persistentemente. Ese enemigo de la vida de nuestros pueblos es el imperialismo que inventa guerras, que lleva la muerte a los pueblos. Ese imperialismo que con sus empresas extrae las riquezas de nuestros suelos, que extrae el petróleo, el oro, y que ocupa nuestras tierras con sus monocultivos, y que también penetra a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, con sus productos chatarra, dejando a un lado lo que es nuestro. Imperialismo que también se viste de piel de oveja para llevar proyectos, religiones, como ya escuchamos hoy, que dividen a nuestros pueblos. Cuidado con estos engaños de piel de oveja. Están al día estos engaños. No podemos, compañeras y compañeros, dejar de lado la lucha contra este monstruo que ataca al mundo, pero que, sin embargo, este monstruo tiene pies de barro, no es invencible. Está demostrado por pueblos heroicos que es posible vencerlo siempre y cuando nuestros pueblos, con su fuerza unida, le hagan frente a ese enemigo de la humanidad, como ya está demostrado por pueblos de América Latina y por pueblos de otras latitudes del mundo que han logrado vencerlo. Eso sí, unidos, como ya se gritó tantas veces en este día. Durante el día de hoy, hermanas y hermanos, hemos escuchado excelentes ponencias, como las últimas de esta tarde, luchas de hombres y mujeres que a veces se invisibilizan porque no lo compartimos. Por eso, enhorabuena a los y las organizadores de este evento que le llaman plurinacionalidad, cumbre plurinacionalidad, porque hay muchas luchas que desconocemos. Pero ahora sí están sobre el tapete esas luchas. Hoy las conocemos. Pero esas ponencias, esas ideas, hay que llevarlas a los territorios y convertir estas ideas en fuerza política. Pero para que se conviertan en fuerza política, compañeros y compañeras, hay necesidad de crear organización y más organización.
organización comunitaria, organización sectorial, jóvenes, mujeres, religiosos, productores, pescadores, etcétera. ¿Para qué? Para cambiar la correlación de fuerzas en este país. Nosotros somos mayoría, pero estamos divididos. Por eso es necesario crear fuerza, crear organización para disputarle poder a la derecha, disputarle poder al actual pacto de corruptos que está haciendo de las suyas con nuestro pueblo y con nuestras organizaciones. Entonces la invitación es a crear organización incluyente, prepararnos para la toma del poder. No podemos quedarnos solamente en la protesta, hay que ir detrás del poder, porque así es como tienen sojuzgados los que ahora ostentan el poder económico, el poder político. Basta ya, hermanos y hermanas, sobre todo pueblos indígenas, de votar por la derecha. No se vale. No se vale. Se siguen burlando de nosotros, nos siguen engañando con sus bolsitas de víveres que llevan a las comunidades. No vendamos nuestra voluntad con esos engaños. Dicho esto, compañeras, estas recomendaciones, compañeras y compañeros, procedemos a reconocer la lucha colectiva e individual de mujeres y hombres que a lo largo de la historia, como ya escuchamos durante el día de hoy, la lucha no comenzó ayer, antier. La lucha comenzó desde el primer momento en que el invasor puso un pie sobre Iximuleu. Hay que recordar a los patojones que salieron en defensa del territorio por los llanos de Urbina, de manera desigual, pero salieron en defensa de la tierra. O sea que las luchas vienen desde años atrás. Queremos en esta tarde reconocer la lucha que hacen los hombres y mujeres frente al sistema de injusticia que impera actualmente en este país. Estos hombres y mujeres que han ofrendado lo mejor de sí, como es el caso del hermano Bernardo Caal, a quien hoy escuchamos, pero que ha sido ejemplar en su resistencia, ejemplo digno de reconocimiento. Asimismo, quiero también hacer una mención al hermano Avelino, que igualmente en años más recientes sufrió cárcel, sufrió persecución, al igual que hombres y mujeres en el reciente pasado. Pero también rendir un homenaje a los hombres y mujeres que ofrendaron su vida en defensa del agua, como es el caso de la hermana Berta Cáceres de Honduras. Como ella, hay tantísimas personas que han caído
pero que lamentablemente no se visibilizan esas luchas. Pero estamos obligados a visibilizar esas luchas. Quisiera preguntar a los organizadores, a Abelino, si está por ahí, o a Rosita, si tenemos lo que tenemos que ofrecer o todavía no. ¿No? ¿No? Hombres y mujeres presentes en este acto. Por lo tanto, quiero suplicarles a que nos pongamos de pie para recibir una obra de arte que vamos a hacer entrega